¿Por qué atraemos perfiles narcisistas y cómo liberarnos? Hoy veremos qué es un perfil narcisista, la raíz emocional de atraer estos perfiles, el rol de cuidador, es decir, por qué me encargo de todo, lecciones que debemos aprender de estas relaciones y cómo sanar y evitar atraer perfiles narcisistas en el futuro. Empecemos por el principio y te espero al final de este audio para que dejes tus comentarios de cómo te has sentido al tomar conciencia de esto. ¿Qué es un perfil narcisista? Pues este perfil no surge de la maldad en sí, sino como una estrategia inconsciente de supervivencia emocional. Es una respuesta a un entorno que no le proporcionó los recursos necesarios para desarrollar una relación sana consigo mismo. En lugar de aprender a aceptar su vulnerabilidad, la rechazó, creando una identidad basada en la grandiosidad y el control. Desde esta perspectiva, el narcisista no es una persona malintencionada en sí, sino alguien perdido en su propia necesidad de protegerse de un dolor interno que no ha podido enfrentar. Estudios neurocientíficos indican que ciertos patrones narcisistas pueden estar relacionados con una hiperreactividad de las áreas del cerebro encargadas de la autodefensa emocional. Y esto nos sugiere, nos señala que su forma de operar es un mecanismo automático para protegerse de lo que perciben como amenazas constantes emocionales. Por lo tanto, su aparente frialdad o arrogancia no es más que una coraza que esconde una profunda fragilidad emocional. El narcisista, al no aceptar su propia vulnerabilidad, tiende a despreciar y atacar la vulnerabilidad de los demás. Todo lo que le recuerda esa parte de sí mismo que considera inaceptable, lo percibe como una amenaza. Por eso, puede humillar, desvalorizar o minimizar a quienes muestran emociones como tristeza, miedo o inseguridad, porque en el fondo esas emociones son las que él mismo teme y rechaza en sí. La humillación hacia el otro no es un acto consciente de crueldad, sino una proyección de su lucha interna. Destruir la vulnerabilidad ajena le da una sensación momentánea de poder, como si al eliminarla afuera pudiera evitar enfrentarla dentro de sí. Veamos ahora 4 características de este perfil narcisista. 1. Manipulación emocional para sentirse seguro. Manipula porque necesita controlar el entorno para sentirse a salvo. Su sentido de valor depende de cómo lo perciben los demás y la manipulación se convierte en una herramienta para mantener esa percepción. ¿Y cómo se establece esa manipulación? Atacando lo que hemos dicho, la vulnerabilidad. Cuando percibe que su control puede tambalearse, puede recurrir a atacar la sensibilidad del otro, haciéndolo sentir débil o insuficiente. Esto no es más que una proyección de su propia fragilidad. También con frases humillantes o descalificadoras. Si percibe que te has mostrado vulnerable, puede responder con frases como «no sé por qué te afecta tanto», «siempre exageras» o «pareces un niño llorón». Estas respuestas no son más que un reflejo del miedo que él mismo siente hacia sus propias emociones. Otra característica, la incapacidad de reconocer errores, ese mecanismo de autoprotección. Es decir, admitir un error sería exponerse a la posibilidad de ser juzgado o rechazado, algo que no puede permitirse. Por eso desvía la responsabilidad hacia los demás. Si algo sale mal, es más fácil culpar al otro que aceptar su parte de responsabilidad. En su mente, reconocer un error lo pondría en una posición vulnerable, y eso es algo que ha aprendido a evitar a toda costa. No permitir errores en sí mismo proyecta una imagen de perfección inquebrantable, despreciando a quienes se equivocan y mostrándolos como inferiores.
Tercera característica, falta de empatía. La aparente falta de empatía que tiene es en realidad una desconexión con su propio dolor. Al estar tan centrado en protegerse, le cuesta abrirse a las emociones de los demás, porque eso significaría reconocer las propias. Si te abres emocionalmente es posible que el narcisista te ignore o te minimice. Esto no es porque no le importe, sino porque tu vulnerabilidad despierta en él un miedo inconsciente hacia sus propias emociones reprimidas. La cuarta característica, búsqueda constante de valoración. Es un intento de llenar un vacío interno. Siente que en su interior hay esa herida emocional que no ha logrado llenar o curar. Si percibe que alguien no le da la admiración que espera, suele reaccionar con desprecio o críticas, proyectando su frustración hacia el otro. Sin embargo, si se le da valoración constante, no es suficiente para calmar del todo su miedo interno a no ser valioso. La raíz emocional de atraer perfiles narcisistas. Atraer personas que encajan en ciertos perfiles, como el narcisista, no es cuestión de mala suerte ni un castigo del destino, sino una manifestación de nuestro mundo interno. Nuestras relaciones actúan como espejos, reflejando partes de nosotros mismos que no hemos integrado, heridas que aún necesitan ser sanadas o creencias que en su momento nos ayudaron a sobrevivir, pero que ahora nos limitan. La raíz de atraer este tipo de relaciones suele estar en el inconsciente, en patrones emocionales formados durante la infancia o en experiencias significativas que moldearon nuestra percepción del amor, del valor personal y de lo que creemos merecer. Cada vez que nos encontramos en una relación donde nos sentimos ignorados, desvalorizados o exigidos, podemos preguntarnos: ¿qué parte de mí está reflejando esta situación? La respuesta no siempre es evidente, porque lo que el otro nos muestra no es una copia exacta de lo que somos, sino una proyección de aquello que hemos reprimido o juzgado en nosotros mismos, o severamente en otros, sobre todo en figuras importantes. Por ejemplo, si atraemos personas que no nos valoran, el espejo podría estar reflejando la falta de valoración que tenemos hacia nosotros mismos. Si nos molesta que el otro solo piense en sí mismo, tal vez nos está mostrando nuestra propia dificultad para priorizarnos y darnos permiso de poner límites. Si sentimos que siempre damos más de lo que recibimos, el reflejo podría ser una creencia inconsciente de que debemos ganarnos el amor a través del sacrificio. El otro no es más que una manifestación externa de nuestro mundo interno. Si aprendemos a ver las relaciones desde esta perspectiva, dejamos de culpar al otro y empezamos a trabajar en nosotros mismos. Hoy en día usamos la palabra narcisista con mucha ligereza. Parece que cualquiera que actúe de forma egoísta o que busque un poco de atención ya entra en esa categoría, pero la realidad es mucho más compleja. Reducir a alguien a esa etiqueta es simplificar demasiado algo que en el fondo tiene raíces emocionales profundas y dinámicas psicológicas complejas. Cuando etiquetamos sin entender, corremos el riesgo de caer en juicios rápidos y equivocados. El mito de Narciso no habla de alguien que se quería demasiado, sino de alguien que quedó atrapado en una ilusión y perdió el contacto con la realidad y consigo mismo. Narciso no se enamora de su verdadero yo, sino de una imagen superficial que ve reflejada en el agua. Por eso, más que verlo como alguien que se amaba en exceso, podemos entenderlo como alguien que nunca logró conocerse realmente, atrapado en un reflejo que solo mostraba una versión idealizada y vacía de quién era en esencia. Entonces, cuando estamos en una relación cercana, donde hay este narciso o narcisista, es un espejo de creencias inconscientes erradas. Pero más allá de esto,
por qué se atrae estos perfiles. A veces es un espejo de las figuras paternas. La manera en que percibimos a nuestros padres o cuidadores durante la infancia influye profundamente en nuestras relaciones adultas. Si crecimos en un entorno donde nuestras necesidades emocionales no fueron atendidas, es probable que internalizáramos la creencia de que el amor hay que ganárselo o que expresar nuestras emociones no es seguro. Por ejemplo, si tuvimos un padre o madre autoritarios, podríamos haber aprendido a reprimir nuestras propias necesidades para evitar el conflicto, lo que en la adultez se traduce en relaciones donde nos cuesta poner límites. Si percibimos a nuestros padres como distantes o fríos, podríamos sentirnos atraídos por personas que repliquen esa frialdad, con la esperanza inconsciente de que esta vez logremos ser valorados y amados. Este intento de reparar lo que no se resolvió en la infancia nos lleva a repetir patrones, hasta que tomamos conciencia de ellos y elegimos sanar desde dentro. Esto no sucede porque estés condenado a sufrir, sino porque esa distancia aún resuena en tu interior como algo no resuelto. El otro actúa como un espejo que refleja nuestras creencias, heridas y partes no integradas. No se trata de culparte a ti mismo por atraer relaciones dolorosas, sino de aprovechar esas experiencias para conocerte mejor y sanar. Cuando dejamos de mirar al otro como el enemigo y empezamos a preguntarnos ¿qué me está mostrando de mí esta relación?, abrimos una puerta a la sanación y al crecimiento personal. Alguien que te exige constantemente podría estar reflejando tu propia exigencia interna hacia ti mismo. Alguien que no te valora podría estar mostrando la falta de valoración que tienes hacia tu propio ser. Otro punto importante en estas relaciones es aprender a identificar dónde hemos estado negando nuestras propias necesidades, dónde hemos reprimido nuestra autenticidad y qué creencias hemos adoptado sobre el amor y el valor personal. Y esto nos invita a reconocer nuestras propias necesidades, dejar de ignorarnos a nosotros mismos y empezar a darnos el cuidado y la atención que esperamos del otro. También cuestionar nuestras creencias, preguntarnos si realmente es cierto que debemos sacrificarnos para ser amados o que poner límites nos hará perder el amor de los demás. También nos invita a sanar la relación con nuestras figuras paternas, mirar a nuestros padres desde la compasión, comprendiendo que hicieron lo mejor que pudieron, y liberarnos del juicio que aún podemos tener hacia ellos. Al sanar esta relación, nuestras relaciones presentes también se transforman. La ley de correspondencia nos enseña que lo que vivimos en el exterior es un reflejo de nuestro mundo interior, es decir, el inconsciente. Si atraes relaciones donde te sientes ignorado o presionado por actitudes narcisistas, pregúntate, ¿en qué momentos me ignoro a mí mismo? ¿Cuándo dejo de escuchar mis propias necesidades? ¿Me estoy valorando lo suficiente o estoy buscando esa aprobación afuera? La vida no es aleatoria y nuestras relaciones nos dan pistas importantes sobre lo que llevamos dentro. Cada persona que llega a nuestra vida cumple un papel en nuestro proceso de aprendizaje y el desafío está en dejar de culpar y empezar a mirar hacia dentro. Veamos ahora, ¿qué estoy proyectando en el otro? Si juzgamos al otro por ser egoísta, tal vez estamos proyectando nuestra propia dificultad para poner límites y priorizarnos. Si lo criticamos por no dar lo suficiente, es posible que estemos reprimiendo nuestra necesidad de recibir y aprender a pedir lo que necesitamos. Pregúntate, ¿qué me molesta tanto del otro y por qué? ¿Qué parte de mí estoy negando o juzgando que el otro me está mostrando? ¿Qué herida del pasado se está reactivando en esta relación? Entonces, para dejar de repetir estos patrones,
necesitamos integrar aquello que hemos rechazado en nosotros mismos. Es decir, no se trata de convertirnos en personas egoístas o frías, sino de permitirnos reconocer nuestras propias necesidades y darles espacio sin culpa. Comienza por soltar el juicio hacia el otro y hacia ti mismo. Recuerda que todos actuamos desde nuestras propias heridas y aprendizajes y que el otro solo está mostrando algo que necesitas ver. Si lo que te molesta del otro es su incapacidad para dar, entonces pregúntate si tú mismo te estás dando lo que necesitas. Si te irrita su actitud egocéntrica, reflexiona si has estado reprimiendo tu propio derecho a pensar en ti. Observa cómo percibes a tu padre y a tu madre. Si sientes resentimiento o juicio hacia ellos, trabaja en comprender sus limitaciones y en soltar esas cargas. Muchas veces, al sanar nuestra relación con ellos, nuestras relaciones actuales cambian de manera significativa, y esto ya lo hemos dicho anteriormente. El rol de cuidador. ¿Por qué me encargo de todo? Este rol, tan común en quienes atraen relaciones con perfiles narcisistas, no es solo una forma de sostener al otro, sino también un reflejo de nuestra propia desconexión interna. El narcisista, que aparenta ser fuerte y empoderado, pero está profundamente desconectado de su esencia, se convierte en el espejo perfecto de aquel que al negarse a sí mismo busca valor y amor a través del sacrificio. El cuidador se vincula con el narcisista porque inconscientemente ve en él algo que ha reprimido en sí mismo, la capacidad de priorizarse y empoderarse. Del mismo modo, el narcisista se alimenta del cuidador porque éste representa lo que él rechaza en sí mismo, la vulnerabilidad y el deseo de conectar emocionalmente. ¿Cómo perpetuamos esta dinámica desde el rol de cuidador o salvador? Pues no poniendo límites. Al no ponerlos, tememos que el otro nos abandone, pero lo que realmente refleja esta actitud es nuestro miedo a enfrentar el rechazo interno, esa voz que nos dice que no somos dignos si no damos todo de nosotros. Al negarnos el derecho a decir no, perpetuamos la desconexión con nuestras propias necesidades, dejando que el otro las ocupe por completo. También lo perpetuamos justificando al otro y culpándonos a nosotros mismos. Justificamos el comportamiento del otro, y esto es una forma de proyectar nuestra propia dificultad para aceptar lo que sentimos y necesitamos. Al culparnos, evitamos ver que, al igual que el narcisista, también estamos desconectados de nosotros mismos. Esta autocrítica nos mantiene atrapados en el rol de cuidador, siempre buscando ser suficientes para merecer amor. También confundimos el amor con el sacrificio. Y esto es un patrón aprendido que nos lleva a buscar afuera lo que no hemos aprendido a darnos a nosotros mismos. El narcisista, con su constante demanda de atención, nos muestra nuestra propia incapacidad para darnos amor sin condiciones, llevándonos a pensar que si sacrificamos lo suficiente, seremos reconocidos y queridos. Entonces sentimos culpa al priorizarnos. Entonces sucede que esta relación es tóxica, porque ambos se retroalimentan desde sus desconexiones. El cuidador busca amor a través del sacrificio, mientras que el narcisista busca sostener su identidad a través de la valoración externa insatisfecha. Ninguno de los dos está conectado con su esencia y salud emocional. El cuidador niega su derecho a empoderarse y priorizarse. El narcisista niega su vulnerabilidad y su necesidad real de conectar emocionalmente. Ambos están atrapados en un ciclo donde el sacrificio refuerza el falso empoderamiento y la constante demanda del narcisista mantiene al cuidador en su rol de dar sin recibir. Lecciones que debemos aprender de estas relaciones.
Salir de una relación tóxica no se trata de cambiar al otro, sino de volver a ti. Romper el patrón no implica dejar de ser generoso o empático, sino aprender a dar desde un lugar donde tú también eres importante. Se trata de cuidar sin descuidarte, de amar sin olvidarte de ti, y de priorizarte sin culpa, y de tener la madurez mental y emocional para saber si una relación es dañina y separarse. Veamos ahora 4 pasos imprescindibles para romper el patrón. Primer paso, reconoce tu desconexión. Este primer paso es hacerte consciente de cuándo y por qué dejaste de escucharte. Así que pregúntate, ¿cuándo comencé a creer que debía darlo todo para ser amado? ¿Qué miedo hay detrás de mi necesidad de cuidar a los demás? ¿En qué momentos ignoro lo que siento o necesito para evitar conflictos o ser rechazado? Reconocer que has estado desconectado de tus propias necesidades no es un acto de autocrítica ni de reproche hacia ti mismo o hacia los demás. No se trata de quedarte en pensamientos del tipo «es que mira lo mal que estoy, es culpa de mis padres, de mis hermanos, del colegio o de aquella pareja que me destrozó». Entrar en esa crítica solo perpetúa el sufrimiento y te mantiene atrapado en el pasado. Se trata más bien de mirarte con compasión y entender que en su momento actuar de esa manera fue la mejor estrategia que encontraste para sentirte seguro y amado. No sabías hacerlo de otro modo, y está bien. Ahora que eres consciente de esos patrones, tienes la oportunidad de elegir un camino diferente, uno que te permita honrar tus necesidades y construir relaciones más equilibradas. Segundo paso, acepta tu derecho a priorizarte. Priorizarte no significa dejar de cuidar a los demás, sino aprender a hacerlo sin abandonarte a ti mismo. Poner límites no es un acto egoísta, sino un acto de respeto hacia tu propio ser. El narcisista teme mostrarse vulnerable, mientras que tú, en el rol de cuidador, temes empoderarte. La verdadera sanación ocurre cuando ambos aspectos se equilibran, cuando tú aprendes a priorizarte sin culpa y a decir no cuando es necesario, desde un lugar de amor propio, no de miedo o rechazo. La actitud narcisista del otro dejará de ser necesaria en tu vida, como reflejo de aquello que has negado en ti. El otro ya no tendrá que mostrártelo, porque habrás integrado lo que antes rechazabas, tu derecho a ser importante, a establecer límites y a valorarte sin culpa. Entonces, pregúntate desde una mirada honesta y compasiva: ¿qué límites necesito poner para sentirme en paz conmigo mismo? No se trata de poner barreras para alejar a los demás, aunque sí, si es necesario. Pero, ¿dónde has estado cediendo demasiado? ¿En qué situaciones sientes que te traicionas a ti mismo por miedo a incomodar al otro? Vuelvo a repetir esta última palabra. Te traicionas a ti mismo por miedo a incomodar al otro. Y esto se hace mucho y es lo que debemos cambiar. Otra pregunta muy importante es: ¿cómo puedo decir no sin sentir que estoy fallando o perdiendo el amor del otro? Decir no significa rechazar al otro, sino afirmarte a ti mismo. Pregúntate, ¿por qué creo que decir no me hace menos valioso? ¿De dónde viene esta idea de que debo agradar siempre para ser querido? Cambia la perspectiva. Cuando dices no desde el respeto, no estás fallando a nadie, sino eligiendo amarte lo suficiente como para no traicionar tus propias necesidades. El amor sincero no depende de que siempre digas sí, sino de tu capacidad de ser auténtico. Tercer paso, desarrolla tu autoamor auténtico. Cuando te reconectas con tu esencia y aprendes a darte a ti mismo lo que siempre esperaste del otro, es decir, atención, cuidado, respeto, valoración, protección, dejas de depender emocionalmente de relaciones que no te nutren. Ya no necesitas buscar en el exterior lo que puedes generar dentro de ti mismo.
Y es ahí donde realmente empieza el proceso de sanar y romper patrones tóxicos. Así que puedes hacerte las siguientes preguntas. ¿Qué estoy esperando que el otro me dé que yo mismo puedo darme? Muchas veces buscamos en el otro amor o seguridad, porque sentimos que no podemos dárnoslo a nosotros mismos. Y esta pregunta te invita a reconocer que tienes el poder de darte todo aquello que necesitas, sin depender de la aprobación o el cuidado ajeno. Entonces, ¿cómo puedo empezar a valorarme y cuidarme sin esperar que alguien más lo haga por mí? Esta es una buena pregunta. El autoamor se construye a partir de pequeños actos diarios de cuidado y respeto hacia ti mismo. Es valorar tus propias emociones, darte el espacio para descansar, poner límites, celebrar tus logros, por pequeños que sean. Son formas de empezar a cultivar ese amor propio sano. Así que tienes que darte una aceptación incondicional. Y esto es lo que significa tu autoamor. Implica darte permiso para sentir, para equivocarte y ser vulnerable, sin castigarte ni juzgarte por ello. No se trata de ser perfecto, sino de aprender a verte con la misma compasión que ofreces a los demás. Se trata de dejar de exigir que todo salga bien para sentirte bien y empezar a aceptar que eres suficiente tal como eres, incluso en tus momentos de mayor fragilidad. Y cuarto paso, cuestiona las creencias que te limitan. Y este es un paso importante. Es importante hacerte esas preguntas para cuestionar. Por ejemplo, ¿es cierto que mi valor depende de cuánto doy a los demás? Reflexiona. ¿Me gustaría que alguien me amara solo por lo que hago y no por lo que soy? ¿Amo yo a los demás únicamente por lo que me ofrecen o porque los valoro tal como son? Entonces la realidad es que tu valor no depende de tu capacidad de dar, sino de tu existencia misma. Así que esta creencia es solo una narrativa que aprendiste, pero no define tu esencia. ¿Qué pasaría si empezara a cuidarme sin sentir culpa? Imagina cómo sería tu vida si pudieras priorizarte, sin esa sensación de estar fallando a alguien. Pregúntate, ¿qué me impediría sentirme en paz si comienzo a cuidarme? ¿Quién se beneficia realmente cuando ignoro mis propias necesidades? Priorizarte no es egoísta, así que también es una creencia para cuestionar. ¿De dónde viene esta idea de que debo sacrificarme para ser querido? Revisa tu historia personal. ¿Quién me enseñó que el amor se gana con esfuerzo y sacrificio? ¿He repetido este patrón en otras relaciones? Comprender de dónde viene esta creencia te permitirá separarla de tu identidad actual y empezar a soltarla. Otra pregunta, ¿qué me da miedo perder si dejo de sacrificarme? Pues muchas veces el miedo al abandono o el rechazo nos impide dejar de dar en exceso. Pregúntate, ¿estoy temiendo que si dejo de sacrificarme dejarán de quererme? ¿Realmente quiero relaciones que dependan de mi sacrificio constante? Este cuestionamiento te ayuda a ver que el amor auténtico no se basa en exigencias ni condiciones. ¿Qué más nos podemos preguntar? ¿Cómo puedo empezar a valorarme y cuidarme sin esperar que alguien más lo haga por mí? ¿Qué necesito de mí hoy para sentirme cuidado? ¿Qué puedo hacer por mí mismo que me haga sentir valorado? Y si no tuvieras miedo a decepcionar, ¿qué elegirías hacer por ti mismo? La culpa muchas veces nos paraliza porque tememos decepcionar a quienes nos rodean. Así que pregúntate qué haría diferente si no tuviera miedo de que los demás se sintieran mal por mi decisión. Esta pregunta es muy buena porque nos permite ver qué acciones provienen de tu deseo genuino y cuáles de una obligación impuesta por el entorno o por el miedo. Entonces, ¿cómo se sentiría tu vida si dejaras de necesitar la aprobación de los demás? ¿Cómo sanar y evitar atraer perfiles narcisistas en el futuro? Sanar y dejar de atraer estos perfiles
No significa, como ya hemos dicho anteriormente, dejar de ser generoso o cuidar, sino de aprender a dar sin olvidarte de ti, amar sin perderte, a cuidarte sin culpa. Así que si ya has identificado y cuestionado tus creencias limitantes, vas por buen camino. Pero ahora lo más importante es dar un paso más, reescribir una nueva perspectiva, más amorosa y respetuosa contigo mismo. Puedes reemplazar la creencia limitante que has detectado por ejemplo, las siguientes afirmaciones. Merezco amor por quien soy, no por lo que doy. Poner límites no me hace egoísta, me hace consciente de mi valor. Cuidarme a mí mismo me permite dar lo mejor de mí, sin sentirme agotado. Mi bienestar emocional es tan importante como el de los demás. Estas afirmaciones no solo deben repetirse, sino también vivirse. Cuestionar una creencia limitante solo es el inicio. El verdadero cambio ocurre cuando comienzas a actuar desde esta nueva perspectiva. Aprender a decir no es uno de los pasos más importantes para romper esta atracción de perfiles narcisistas. Cada vez que pones un límite, estás reafirmando tu valor y demostrando que mereces respeto, tanto de los demás como de ti mismo. La próxima vez que te sientas culpable por decir no, haz una pausa y pregúntate lo siguiente. ¿Estoy diciendo que no porque me estoy priorizando? ¿De verdad necesito sentir culpa por cuidarme a mí mismo? ¿Qué pasará si digo que sí solo por miedo a decepcionar? ¿Cómo me sentiré después? ¿Qué mensaje estoy enviando a los demás y a mí mismo cuando ignoro mis propias necesidades? Este ejercicio reflexivo te ayuda a tomar decisiones conscientes y alineadas con tu bienestar. Así que repite estas preguntas y continúa añadiendo esos sentimientos, como por ejemplo, soy suficiente tal como soy y no necesito ganarme el amor de nadie. Merezco relaciones sanas, donde mis necesidades también sean importantes. Me permito soltar las relaciones que no me nutren. Establezco límites claros y los mantengo desde el amor propio. Hoy elijo amarme y priorizarme sin culpa. El amor verdadero no requiere sacrificio extremo, sino respeto y reciprocidad. Ponerme en primer lugar no me hace egoísta, me hace consciente de mi valor. Estos son sentimientos importantes a interiorizar y a expresar y a creer. Así que recuerda que cada paso que das hacia ti es un acto de liberación, porque al final el amor más importante que encontrarás es el que nace dentro de ti, cuando te permites ser, sentir y vivir desde tu esencia, sin miedo y sin culpa.